La fuga de datos de Facebook ha abierto los ojos a miles de usuarios de las redes sociales. La gratuidad de las aplicaciones esconde otros intereses. Este escándalo mundial ha demostrado la vulnerabilidad de las redes sociales. La era digital aporta grandes ventajas a nuestra vida, pero sería insensato ignorar sus riesgos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les aseguro que no se hace ni una idea de lo que saben estas empresas de nosotros. No solo información de nuestras vidas, nos conocen psicológicamente mejor que nosotros mismos. En la mayoría de los casos aceptamos las condiciones de las aplicaciones sin leer una sola línea. Y así nos va. Cualquier día venderemos el alma al diablo por descargar un simple juego. Tamara Morales, muy buenas noches. Es la directora de Prodat aquí en Castilla y León, de protección de datos. Se supone que hay una ley que nos protege de los datos. La primera pregunta es, ¿estamos desprotegidos? No, no estamos desprotegidos. Pero efectivamente ambas partes tenemos que poner a nuestro lado, tanto los poderes públicos a la hora de legislar como el usuario a la hora de configurar su privacidad y proteger su vida íntima. ¿Se entiende que tengamos ese sentimiento cuando vemos un escándalo de estas dimensiones? Cuando vemos un escándalo de estas dimensiones nos echamos las manos a la cabeza y nos paramos a pensar y capacitamos si realmente estamos haciendo las cosas bien. Tenemos que preguntarnos también qué es lo que hacemos nosotros. Amador Aparicio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es investigador de seguridad, hacker ético, hacker bueno, por decirlo de alguna manera, es decir, que sus conocimientos podría aplicarles para aprovecharse de las redes sociales. Y en su caso, pues muchas veces es colaborador, ha participado más veces con nosotros en descubrir y ver con qué facilidad pueden acceder a nuestros datos. Decía, la primera pregunta es, ¿qué culpa tenemos nosotros? Porque muchas veces somos los que dejamos la puerta abierta. Bueno, yo te diría que muchas veces culpa ninguna, porque la gente, para utilizar de una manera segura las redes sociales o la tecnología o un simple dispositivo móvil para poder utilizar servicios en Internet, lo ideal es que, aunque esa gente, aunque todos no tuviéramos conocimientos tecnológicos, que muchas veces son conocimientos tecnológicos medios o a veces elevados, ¿no?, para, por ejemplo, navegar de manera segura en una red wifi, la tecnología nos tendría que proporcionar herramientas para que de una manera sencilla todos estuviéramos protegidos en Internet. O sea, que puede que en seguridad no estemos haciendo las cosas bien cuando necesitamos una serie de conocimientos tecnológicos para estar relativamente seguros en Internet, que la mayoría de la gente pues no tiene y que no tiene por qué tenerles. Veremos qué podemos hacer para protegernos un poco mejor, aunque no tengamos grandes conocimientos. Antonio Salguero, buenas noches. Buenas noches. Es el inspector de delitos tecnológicos de Burgos. Me imagino que en la era digital, en la que todavía muchos somos analógicos, también se ha disparado el número de denuncias de este tipo, relacionadas con las redes sociales, con la suplantación de identidades, etcétera, etcétera. Así es. En los últimos años, los últimos tiempos, ha habido un incremento bastante notable de los delitos o de los hechos denunciados relacionados con las nuevas tecnologías, con suplantaciones de identidad, con estafas, con phishing y demás. Así que estamos luchando contra ello bueno, pero el aumento se nota. Respóndame hasta donde pueda. ¿Están ustedes desbordados? No lo llamamos desbordados, pero claro, hay una serie de recursos personales y técnicos limitados y las denuncias pues van en aumento. Los recursos se intentan reponer, se intentan dimensionar para cubrir la necesidad. De momento, afortunadamente, no estamos desbordados. Tenemos muchísimo trabajo, pero no estamos desbordados. Bueno, es muy difícil abarcar los problemas que generan las redes sociales y sus consecuencias. Una cosa es que una red social venda o deje escapar nuestros datos sin nuestro consentimiento, que es el caso de Facebook, y otra es que nosotros mismos hayamos dado ese consentimiento. Para evitar sustos, solo queremos que sean conscientes del peligro que esconden las redes sociales.
Pocas veces una intervención en el Congreso de los Estados Unidos había generado tanta expectación. El protagonista, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha insistido una y otra vez en que su compañía no ha vendido datos de ningún usuario a terceros. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away. Los usuarios afectados son 87 millones de personas en todo el mundo. En nuestro país, 137.000. En España tenemos una ley de protección de datos que es bastante estricta. La Agencia de Protección de Datos también es prolífica y digamos que es proactiva en la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles. En la ley de protección de datos que permite a los españoles, a cualquier español, solicitar una indemnización. Y en eso se ocupa ahora este abogado vallisoletano que opina que una disculpa por parte de Facebook no es suficiente. Si alguien coge nuestros datos, crea un perfil falso con nuestra imagen, ¿usted no está perdiendo el control sobre esa información? ¿No le genera un cierto perjuicio? Pues esto es lo mismo. Es decir, estamos perdiendo el control de nuestra información y nunca sabemos lo que nos puede pasar con esos datos. Esa pérdida de control puede generar un perjuicio difícilmente cuantificable, pero no imposible. Esos importes pues, son muy variables y no podemos concretar porque depende un poco pues, de los datos que se hayan cedido, el uso que se haya hecho, el daño que se haya podido causar. Pues van desde 500 euros hasta 10.000, 15.000, incluso hay sentencias del Tribunal Supremo que establecen una indemnización de hasta 30.000 euros. Porque Facebook no es la única que ha tenido problemas con la justicia. La fuga de datos no es nueva, tampoco las vulnerabilidades que presentan algunas compañías. Google indemnizó a una persona con 8.000 euros por el simple hecho de mostrar un indulto en su buscador. Un indulto que estaba públicamente recogido en el Boletín Oficial del Estado, pero no lo eliminó a tiempo. La falta de seguridad que existe en la red, la fuga de información privada o la publicación de datos personales sin nuestro consentimiento puede derivar en problemas mayores. Bueno, vamos a imaginar que nos está viendo alguno de esos afectados por Facebook. Está bien que multen a estas empresas si no han tenido control de nuestros datos. Les podemos pedir indemnizaciones. El usuario puede reclamar incluso dinero porque se hayan usado mal sus datos. Efectivamente, lo que hay que analizar es el caso en concreto y ver el perjuicio que ha podido ocasionar esa fuga de información a la persona. Evidentemente, si esa persona considera que ha sido gravemente afectada dentro de lo que es su privacidad, de su persona, de su honor, de su intimidad, de su vida familiar, de ella o de familiares o amigos cercanos, evidentemente podrá pedir una indemnización vía los tribunales, reclamando lo que considere en concepto pecuniario que le ha supuesto esa fuga de información, esa cesión o ese acceso no autorizado a sus datos de carácter personal. La recomendación es denunciar a la policía o denunciar a ustedes esa situación cuando tengamos algo de información de que ha podido ocurrir algo con nuestros datos. Evidentemente, nuestra recomendación siempre es denunciar. O sea, yo siempre digo que ojos que no ven, corazón que no siente. Evidentemente, si no se da conocimiento, si no se da publicidad de estas malas praxis, se va a seguir haciendo. Porque, bueno, pues al final, dice la entidad o la empresa, la organización, al final no pasa nada, ¿no? Nunca nadie se queja, nunca pasa nada. Con lo cual hay que animar siempre al ciudadano y a los afectados a denunciar y a poner en conocimiento de los fuerzas y cuerpos de seguridad cualquier ilícito que puedan sufrir. Esto es un caso raro porque me imagino que será difícil, ¿no?, que alguien que haya detectado que le han robado sus datos o que han tenido una utilización diferente a la que nosotros hemos dado permiso, no acude a una comisaría. Es otro tipo de delitos, luego veremos por qué acude la gente a ustedes. Es que depende, una cosa es que usen los datos personales de alguien para otras cosas a las que estaban destinadas en principio, y otra cosa muy diferente, que sí que puede ser un ilícito penal, es usar los datos de una persona que utiliza los datos de otra para
cometer estafas, vender una serie de productos pues, a través de Internet, dar de alta líneas telefónicas y demás, que eso ya es un ilícito penal y eso nos encargamos de investigar nosotros y sí que vienen a denunciarlo muchísimo, muchísimo. Primera pregunta para todos. ¿Somos conscientes del peligro de exponer nuestros datos pues, a veces yo creo que inconscientemente, lo hacemos inconscientemente y podemos tener unas consecuencias graves, ¿no? Económicas y también un poco de personales pueden ser? Sí, bueno, yo creo que no somos conscientes o no somos lo conscientes que deberíamos de ser. Con el caso de Facebook, yo alguna vez, bueno, pues sí que me gusta coger las fotografías que subo de manera voluntaria, descargar esas fotografías una vez que están en la red social, analizar la información que Facebook añade a esas fotografías y ver que el copyright ya es de Facebook, es decir, que hemos cedido los derechos de autor a Facebook. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Facebook o una empresa como la que está vinculada a este escándalo? Bueno, pues puede crearse perfiles falsos utilizando nuestra foto porque nosotros se la hemos cedido, porque seguramente bueno, no somos conscientes de los términos de uso de la red social cuando es gratis utilizar esa red social porque nosotros estamos proporcionando ese tipo de información. Entonces, no somos conscientes de que estamos cediendo fotografías nuestras para que hagan con ellas las redes sociales lo que estimen oportuno. Y claro, a mí un interrogante que me surge es si realmente es un delito que alguien coja mi fotografía, o que alguien, ¿no? Que Facebook, la red social, coja mi fotografía o la fotografía de todos los usuarios, ¿no? Genere perfiles falsos para generar tendencias políticas o tendencias de opinión en el sentido sesgado que una organización poderosa que esté detrás pues quiera generar para hacer que la gente se posicione hacia un lado o hacia otro, ¿no? Eso por un lado. Y después, por otro lado, yo ya no, bueno, aparte de centrarme en lo que son los usuarios de redes sociales, también me centraría en las empresas e incluso en las organizaciones públicas, que en el año 99 el Esquema Nacional de Seguridad, en el punto 576, dice que antes de subir un documento ofimático a Internet hay que eliminar toda la información, todos los metadatos que ese documento ofimático tiene y a día de hoy si se hacen las pruebas con organizaciones, bueno, pues es muy fácil descargar un documento que de manera voluntaria hayan puesto en Internet y obtener, por ejemplo, nombres de usuario y dirección de correo electrónico de la gente. ¿Podemos ir contra esas empresas? Es decir, no sé, el Boletín Oficial del Estado, o Google suben una información sin que nosotros queramos, es decir, que muchas veces no es un problema nuestro que inconscientemente hayamos subido una foto en el que tengamos el DNI o la matrícula de nuestro coche, etcétera, etcétera, sino que son empresas. ¿Podemos reclamar a esas empresas que información confidencial, por decirlo de alguna manera, esté en la red? A ver, normalmente cuando alguien, un tercero, sube una foto con alguna información de nuestra, evidentemente el que tiene responsabilidad principal es el usuario que ha subido esa información sin tu consentimiento. Es decir, ese usuario ha compartido información y no tiene el consentimiento para ello, con lo cual normalmente estas redes sociales o estas plataformas suelen tener medios de denuncia entre partes, ¿no? Para no evitar cargar a tribunales o fuerzas y cuerpos de seguridad con esto, y lo que hacen es, tú comunicas que ese tercero ha subido una información que no podía o que no tenía consentimiento o que puede dañar tu imagen. Entonces, en principio, pues en Facebook, que estamos hablando de Facebook, debe de eliminar ese contenido. De hecho, tiene un área en la que se indica dentro de sus condiciones de uso cómo denunciar cualquier información que pueda afectar desde un punto de vista de protección de datos o cualquier derecho reconocido en la legislación, en este caso en España. Sí, has dicho una cosa muy interesante, que has citado el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y los DNIs, ¿no? Yo creo que si pensamos un poco en los datos, un dato por sí solo, el dato es neutro, ¿no? El problema viene cuando yo con ese dato, ¿qué información puedo extraer? Y, por ejemplo,
Que aparezca el DNI, el DNI, si no me equivoco, es un dato de carácter personal, pero si aparece en el Boletín Oficial del Estado es porque yo consiento que ahí aparezca el DNI, ¿no? A veces, ahí estamos entrando en un tema que jurídicamente se denomina legitimación, ¿no? La legitimación para el tratamiento de un dato puede venir por diferentes vías y dentro de lo que es nuestra normativa actual y el futuro reglamento europeo, que en menos de 50 días va a estar plenamente aplicable, está una habilitación legal. Es decir, hay veces que en normativa sectorial, en este caso en el sector o en el derecho administrativo, para dar publicidad a ciertas actuaciones de la administración, se le habilita para que pueda publicar el nombre y el DNI de una persona, ¿vale? Otra habilitación, como bien has indicado, otra legitimación es el consentimiento, ¿no? El consentimiento del afectado. O una tercera legitimación sería el interés legítimo, tanto de una entidad, de una persona o de un grupo de individuos, ¿no? Y luego, bueno, pues también el interés legítimo de una persona puede ser el hecho de que no tendría mucho sentido que si yo tengo un accidente de tráfico y estoy bueno, pues en riesgo de vida o de muerte, tenga que dar mi consentimiento para que la policía le dé los datos al hospital, ¿no? Es decir, hay ciertos casos en los que hay que hacer una ponderación de derechos entre el derecho fundamental a la protección de datos y otros derechos que aplican. Sí, aquí lo que está claro es que, vamos, si el dato se utiliza bien de una manera ética, bueno, pues es bueno, ¿no? Si el uso de los datos mejoran la vida de la gente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero volviendo al ejemplo del DNI, a mí, por ejemplo, no me gustaría que a través del DNI que aparece en el Boletín Oficial del Estado, o aprovechando que está aquí el inspector, porque me he presentado a la escala ejecutiva de la Policía Nacional y alguien coge mi DNI, utiliza otro tipo de servicio de Internet que incluso puede pertenecer al Ministerio en España y puede averiguar el lugar en el que vivo, ¿no? Tirando del DNI, ¿no? Mi lugar o mi domicilio fiscal, porque con el DNI y el domicilio fiscal y el nombre y los apellidos que aparecen junto al DNI, que es público, no he tenido que vulnerar nada para conseguir esa información, pues por ejemplo ya puedan obtener la dirección de mi casa o a través de la información de las redes sociales de la gente que es deportista o incluso saber las zonas por las que me muevo o obtener mi dirección personal también, ¿no? O sea que al final puede que un dato por sí solo bueno, pues no valga para nada, pero el problema está en cuando utilizando ese dato puedo extraer más información que pueden poner en riesgo la privacidad de la gente, ¿no? Vamos a intentar que nos entienda la gente, ¿vale? Porque si vamos a partes muy técnicas, vale, posiblemente nos perdamos. Cosas concretas. Nosotros nos podemos fiar de estas empresas, de Facebook, de Google, etcétera, etcétera, que utilicen la información que nosotros les permitimos solamente para esos usos y que no las estén usando para venderlas, para hacerlas. ¿Creéis que podemos fiarnos de ellos? Aquí, bueno, lo están defendiendo, que no han sido ellos, que ellos no se lo han vendido a terceras empresas. Pero, quiero decir, la mayoría no leemos, ¿vale? Punto primero. O sea, que damos la rapidez, inmediatez, que lo queremos tener ya, damos ok, y no sabemos lo que estamos haciendo. Pero vamos a hacerlo por lo menos en ese 18% que parece que lo lee. Si yo doy autorización para que usen mis datos para determinado, no sé, para determinada aplicación, que es lógico que lo tenga, ¿hasta qué punto nos podemos fiar que esos datos o esa agenda no la van a usar para otras cosas? Yo ahí tengo una opinión, que es que los términos y condiciones legales que suelen aplicar, por lo menos hasta ahora, creo que con el Reglamento Europeo de Protección de Datos eso en teoría va a cambiar, van a tener que redactar de forma entendible esos términos legales. Pero ahora es un montón de párrafos, casi no sabes exactamente qué es lo que no sabes lo que estás casi firmando. Y luego también hay que concienciarse de que Internet es real. Nadie va por la calle dando su DNI a otra persona o diciéndole su dirección a otra persona. Pues hay que concienciarse, nos tenemos que concienciar todos de que el Internet es igual, que si yo pongo mi domicilio en una página web o se la cedo a una empresa, va a quedar ahí prácticamente como grabado en piedra, para que otro, como bien dice Amador, lo pueda recabar incluso de forma legal. De todos modos, tenemos que empezar a sospechar de que no existe nada gratis, es decir, que cualquier aplicación, había ejemplos por ahí de que para bajarte una aplicación de una
linterna en un móvil te pedían autorización para conectar con los contactos, no sé hasta qué punto, quiero decir, esto es real. Sí, efectivamente, habéis comentado cosas muy importantes. El inspector ha hablado de que en la vida, bueno, la vida real, la vida física, no en la 4, a la 2.0, la 3.0, la 4.0, yo no tengo la fortuna de tener 5.000 amigos, ¿vale? Y entonces parece ser que muchas veces esa popularidad, ¿no?, que a lo mejor no has alcanzado en lo que es el día a día, pues en tu vida personal a través de lo que es las redes sociales o multicanales, pues cuantos más amigos tienes, más popular eres, entonces tienes que generar más contenido para que puedas tener más seguidores, entonces entramos en un bucle que sobre todo afecta a nuestros jóvenes, ¿no?, que quieren, ese joven que ya no es tan popular en el instituto, pero que subiendo fotos más o menos interesantes en Instagram, en Facebook o en Twitter, consigue que le siga más gente, con lo cual es más popular, ¿no? Entonces eso denota que, digamos que llevamos vidas paralelas, diferentes en el mundo de Internet y en la vida real, y al final nos afectan por igual. Sí, sí. ¿Vale? Tienes el mismo riesgo de tener 5.000 amigos en la vida real que en Internet. Lo que es a nivel de las condiciones de uso, efectivamente, tanto con el Reglamento Europeo como en la actualidad, siempre las normas piden que la información se dé de forma sencilla, legible, clara, ¿vale? Y se pide siempre confirmación por parte del afectado, porque si da confirmación se entiende que lo ha entendido, pero luego está la otra parte en la que, como bien ha comentado Santiago, hay un 88% de las personas, según un estudio de la OCU, que no leen las condiciones generales de uso, ¿vale? Entonces tenemos que intentar llegar a un punto medio, en el que las condiciones de uso sean sencillas y no eternas, y en un punto medio en el que los usuarios seamos capaces de dedicarle un minuto más a esa aplicación que nos está indicando que para instalar una linterna va a tener acceso a GPS, contactos, cámara, etc. etc. Y valorar esa privacidad por parte de los usuarios también, el no vender el alma al diablo por tener esa aplicación que la quiero ya, el ponderar. Joder, me está pidiendo llamadas, mensajes, todo, ¿me compensa o no me compensa? Ahora mismo no lo pensamos, directamente quiero la aplicación y le doy a aceptar. Es que ni lo ponderamos. Y hay que concienciar de que hay que ponderar, que puede que no merezca la pena tener instalada esa aplicación para reservarme un poco de mi privacidad en la vida de Internet. Sí, aquí volviendo un poco al caso de Facebook, a todos los datos que tiene esta red social, yo creo que aquí ha habido, por lo menos hay dos hipótesis. Una, que Facebook no conocía, pues tenía firmado con esta empresa para que se iban a utilizar esos datos, con un acuerdo, ¿no? Y al parecer esta empresa pues les ha utilizado de otra manera de la que Facebook no era consciente. Esa es una hipótesis y es la que defiende el creador de la red social. Pero es que también otra hipótesis interesante, y eso lo podemos extrapolar a otro tipo de servicios, es si los servicios donde nosotros dejamos buena parte de nuestra información personal son seguros, porque es que puede que Facebook no sepa si son seguros 100%, y con esto quiero decir que también es posible que esta empresa que ha utilizado estos datos de Facebook de una manera no ética, pues haya descubierto en la aplicación que utiliza para extraer esa información de la red social de que podía llegar o podía acceder a más información de la que el propio Facebook era consciente. O sea que también hay que tener en cuenta dónde dejamos nuestros datos, e incluso habría que obligar por ley a que los proveedores de servicios, sean redes sociales, sean redes de comunicaciones, cualquier servicio que haya en Internet, que por ley pues pasara a auditorías de seguridad para tener una certeza alta de que los servicios son seguros y que la información de la gente que utiliza esos servicios pues no va a estar al alcance de cualquiera. Realmente ahora mismo en la actualidad sí que se exige a lo que es entidades que tratan datos de carácter personal, de categorías sensibles que denomina la norma, que son datos de salud, datos de afiliación sindical, religión, origen racial, a pasar una auditoría bienal en materia de protección de datos.
Eso con el reglamento europeo se refuerza en el sentido de que las empresas tienen que demostrar el cumplimiento a través de realización de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto. Es decir, yo voy a hacer, quiero hacer un proyecto que vaya a tener gran impacto en los derechos y libertades de las personas y tengo que demostrar o notificar a la autoridad de control, a la Agencia Española de Protección de Datos, cuál es el impacto, qué medidas voy a llevar, cómo lo voy a hacer, qué riesgos existen y cómo voy a, digamos, suprimir o reducir esos riesgos para las personas. Nos quedan 5 minutos, vamos a ir muy deprisa. ¿Cómo podemos saber que están utilizando nuestros datos de perfil? ¿Hay alguna manera para saber que... o tenemos que esperar a que alguien nos esté suplantando y veamos que... Claro, nosotros que no somos nosotros los que estamos haciendo alguna cosa? A nosotros, cuando ya nos llega eso, es porque efectivamente alguien está utilizando nuestros datos para hacer otras cosas, para hacer ventas por internet, para contratar líneas telefónicas, para contratar gas, para contratar una serie de servicios que, claro, los cargan a la cuenta de la persona verdadera, y es entonces cuando empieza a sospechar y dice, ¿qué ocurre aquí? Que me han cobrado 100 euros y yo no tengo contratadas 3 líneas de teléfono. ¿Vale? En nuestro caso nos llega así. Luego, a nivel técnico, mejor lo podrá explicar Amador, pero bueno, muchas veces buscando a través de amigos que les dicen, oye, que hay alguien que está usando tu foto del WhatsApp que se ha dado de alta en Instagram. Esa foto del WhatsApp, ¿cómo la ha sacado? Pues si tengo la foto pública para que la vea todo el mundo y por azar o por lo que sea, esa persona ha metido el número de teléfono, me copio la imagen y la planto en Instagram. ¿Deberíamos personificar, personar el perfil para evitar sorpresas? Sí. Eso muchas veces, sí, digamos eso... que lo dejamos totalmente abierto y ese es un poco también un problema. Damos muchas más facilidades de las que... Claro, pero es lo que decía Amador, debería estar, entre comillas, cerrado por defecto para que todo el mundo lo pudiera utilizar con seguridad. Ahora, por defecto, está abierto. Si uno no lo hace es profeso, el bloquear, el que no puedan ver la imagen del WhatsApp, los que no sean contactos, lo que publico en el Facebook, por defecto es público. Tengo que ser yo el que me tengo que preocupar de que solo lo puedan ver mis amigos o solo lo pueda ver yo. Con lo cual se dificulta para el común de los mortales, que somos la mayoría, se nos dificulta la seguridad. Yo creo que para la mayoría de la gente es complicada la pregunta que tú haces, ¿no? Y es más, hoy tenemos todos un smartphone, un teléfono inteligente, ¿no? Donde en los pasos iniciales te pide una cuenta de correo electrónico que se supone que está protegida con una contraseña. En esa cuenta de correo, todo lo que tenemos en nuestro móvil se vuelca de manera periódica. O sea que si yo soy capaz de obtener esa cuenta de correo con la contraseña, que es el único mecanismo de protección en la mayoría de las veces, y lo replico a otro móvil, pues toda la vida de esa persona la voy a tener yo también. O sea, todo esto lo digo porque yo otra pregunta que plantearía es como, por ejemplo, saber si las contraseñas que yo utilizo las sabe alguien más que yo, ¿no? Porque muchos servicios, incluso servicios como PayPal, donde manejamos dinero, solo están protegidos con una contraseña y no tenemos la certeza de saber si esa contraseña la sabe más gente que nosotros o si la utiliza más gente que nosotros. O sea, que es complicado. Y yo entiendo que muchas veces la gente es consciente de que están utilizando sus datos o sus fotografías cuando hay una denuncia, porque se ha producido un hecho delictivo, entiendo. Hay servicios en Internet que, por ejemplo, metiendo tu dirección de correo te diga si esa cuenta de correo ha sido vulnerada porque la has utilizado en más de un servicio, pues sí que lo hay, ¿no? O incluso una manera más fácil es cogiendo el buscador, poniendo tus datos personales, nombre, apellido, el DNI y la cuenta de correo electrónico privada y busques a ver si alguien más que tú conoce esa contraseña, porque hay veces en las que te llevarías una sorpresa porque tu contraseña está expuesta en Internet, de tu cuenta de correo electrónico personal. O sea que con un simple buscador, como puede ser Google, poniendo tus datos personales, pues lo puedes buscar. Decíamos antes que a algunos, si no nos ha pasado nada es porque hemos tenido suerte, y me contestaste, es que a lo mejor no lo sabemos, creemos que hemos tenido suerte y estamos por ahí, nuestros datos están danzando por ahí. Sí, están danzando y encima la gente se está enriqueciendo con ellos y nosotros no estamos viendo ni un duro, ¿no? Si me permites la expresión. ¿Es malo estar geolocalizado constantemente? Porque esto hablábamos de que sí, esto es bueno, si lo usamos éticamente, si tenemos un accidente, si nos pasa cualquier cosa, rápidamente nos localizan.
pero claro, hablaba de que nos pueden sacar el perfil psicológico de si nos ponemos enfermos, si vamos, dónde estamos, si viajamos, si estamos geolocalizados, al final no hace falta que nos pongan un radar, van a saber cuánto hemos tardado en ir a Sevilla o en volver a León. Claro, más bien la pregunta es, o la cuestión sería, ¿es malo si no somos capaces de decidir si queremos estar geolocalizados? Ahí yo creo que está el quid de la cuestión, no es tanto de estar geolocalizados porque sí, sino es malo que estemos geolocalizados y no seamos capaces de saberlo o no podamos poner medios a esa geolocalización. Sí. Muy rápido, tenemos que... Sí, yo aquí, por ejemplo, si yo pierdo el móvil, pues si tengo la geolocalización activa, pues igual le puedo recuperar, que ahí tengo buena parte de mi vida. Pero hay gente que se piensa que por desactivar la geolocalización va a ser imposible que compañías o otro tipo de gente sepan por dónde me muevo. Y aunque tú tengas la geolocalización desactivada, pues sabiendo a qué antenas te has conectado, bueno, pues te pueden trazar igual. Y es más, lo de antes, incluso nosotros mismos facilitamos esa localización alegremente, en plan, estoy de vacaciones en Bruselas y luego llego y me encuentro el piso que me lo han limpiado. Muy rápido, las empresas también son amenazadas, la ciberseguridad, hay también grandes avances para proteger, para no perder todo lo que tenemos. Estamos acostumbrados a que todo sea gratis. ¿Deberíamos gastarnos dinero en tener cortafuegos, en tener protección, en contraseñas? Porque yo creo que esto la gente no se lo plantea. El concepto de Internet es gratis. Y bueno, ahora las empresas ya están entrando por el aro y saben que tienen que protegerse para evitar que todos esos trabajos que tienen, eso está protegido. No, nosotros debemos gastar dinero, es decir, puro y duro. Hay que poner dinero para protegernos, no es necesario. Nosotros a nivel personal, a nivel personal. Pues eso yo creo que es un gran debate, ¿no? Ahí sí que a lo mejor pues habrá a favor y otros que habrán en contra, ¿no? Por el tema de que el Internet debe ser una fuente de información gratuita para todos y libre. Pero yo creo que más que invertir dinero económico, invertir en tiempo y en concienciación y educación, ¿vale? En conocimiento, más que en cartera, sino en conocimiento. Y saber lo que estás haciendo, molestarte en lo que estás haciendo y ser consciente de que, bueno, pues que todo lo que tú hagas tiene unas consecuencias, tanto en Internet, o sea, como en tu vida personal, como en tu vida online. Los padres podemos hacer frente a la situación de que casi nuestros hijos saben más que nosotros y que muchas veces... Efectivamente, al final es eso, es un aprendizaje en conjunto. Al final, cuando éramos pequeños, mis padres pues decían, yo las derivadas ya no llego a las derivadas, Tamara. Pues ahora mismo dice, ya no llego a la configuración de Instagram, pues vamos a aprender los dos y vamos a configurarlo los dos. Más con los niños o con los jóvenes, igual saben más de esas tecnologías, pero los padres saben más de la vida. No te puedes fiar de esta persona o ten cuidado con lo que compartes, con lo que no compartes, eso es independiente de la tecnología. Yo sobre invertir en estar protegidos en Internet no hay que perder de vista que cada día se generan 100.000 muestras de malware de virus nuevos, entonces yo creo que es bueno proteger el móvil y proteger el ordenador personal que utilizo gastándome una licencia de antivirus para cada uno de los dispositivos, es fundamental eso. ¿Tenemos una buena ley de protección de datos o las leyes son muy laxas y...? Hablando en este sector, las leyes en materia de nuevas tecnologías son lentas. Tenemos que cerrar. Una última pregunta más. ¿Hay marcha atrás con todo esto? ¿La huella digital es fácil de borrar o es ya imposible y todo lo que hayamos ido dejando en redes sociales será prácticamente imposible recuperar un anonimato? Yo soy de la opinión de que probablemente sea ya imposible recuperar ese anonimato que igual teníamos hace no tanto tiempo, 20 años, ¿vale? Porque esto ya es imparable. El problema es que esa información esté segura. Sí, hay servicios incluso en Internet que si tú buscas lo del año 99, que es cuando se pone en marcha la Ley de Protección de Datos, bueno, pues a partir del año 99 cualquier página web o cualquier fotografía que tú quieras buscar la puedes obtener porque eso está quedando almacenado y para muchas empresas es un negocio. Que sepas que yo tengo toda tu información, entonces si quieres que desaparezca o quieres que genere información que tape esa información que sale en los primeros términos de búsqueda de los buscadores, me tienes que pagar, pero aún así no te garantizo que la información que está en Internet desaparezca.
Sí, efectivamente estamos hablando de lo que es lo que se ha acuñado como derecho al olvido, que es complejo. Es decir, efectivamente hay profesionales en mi sector que se dedican a intentar eliminar esa huella digital, que en muchos casos no es posible, y por no una cuestión de que no sea legal o ilegal, sino por una cuestión en la que esa información está ahí y forma parte de nuestra vida, y tampoco el eliminar todo, hay veces que pues tampoco es lo más correcto. Muchísimas gracias a los tres. Quedo bastante preocupado, pero no queda otra. Seguramente tendremos tiempo de seguir hablando de esto porque las nuevas tecnologías evolucionan muy deprisa. Muchas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Y ustedes también, pues tomen conciencia. Yo al menos lo voy a intentar, de tener muchísimo más cuidado con las redes sociales. Nosotros volvemos la próxima semana. Hasta entonces, pásenlo bien.